Bueno, hoy vamos a seguir con la clase de orígenes de la lengua española. Vamos a revisar ciertas etimologías que nos quedaron pendientes y también vamos a ver algunas palabras de origen árabe, porque para el trabajo práctico vamos a buscar palabras de origen americano, de origen árabe, de origen gótico, griego y latín, ¿sí? Esto es para no mantener la creencia de que todas las palabras del español derivan del latín. Tal vez un 60-70% de nuestro vocabulario sí deriva del latín, pero el resto deriva de otras lenguas. Vamos a ver entonces las raíces latinas. Bueno, empezamos con los prefijos. Tenemos el prefijo de privación, de donde viene ab, usar, abstinencia, afonía. Es el prefijo ab, abs o a. Con el significado de aproximación tenemos también el prefijo a y el prefijo ad. Por ejemplo, adjunto. ¿Sí? Está al lado, que querría decir adjunto, ¿no es cierto? Y advenimiento, que está llegando. Luego tenemos el prefijo de, que es con significado por ambas partes. De ahí viene justamente la palabra ambivalencia o ambiguo. Sería amb, con B larga. Bueno, y el prefijo de delante, antepasado, ¿sí? Incluso la palabra anterior es una palabra que deriva de este prefijo. Circum significa alrededor, de ahí viene, bueno, circunflejo, es el acento que rodea a una vocal. Eh, Circunloquio, alguien que no dice las cosas directamente, sino que da un rodeo. Bueno, con la idea de reunión tenemos el prefijo com, por ejemplo, concilio o compañero. Con la idea de separación tenemos el prefijo, bueno, acá no me quedó en el cuadro, ex o e, ¿sí? Sería, por ejemplo, extraer, explicar, educar. Sobre educar hay distintas explicaciones, porque puede venir del verbo duco, que significa conducir, o del verbo ducire, que significa traer. Conducir y traer no es lo mismo. Entonces puede ser educare, que quiere decir, o sea, educar significa o conducir o sacar o traer lo que está adentro. Retro, hacia atrás. De ahí viene, por ejemplo, retroceder, retrógrada. Vamos a ver algunos sufijos. Sufijos, como ustedes saben, es la partícula que funciona o que se coloca al final de la palabra. Por ejemplo, con la terminación A tenemos el agente. De escribir viene escriba. De habitar la tierra, de ahí viene terrícola. Del que trabaja en la oficina es un oficinista. El que trabaja en la electricidad es un electricista. Bueno, otro sufijo es el sufijo de relación o pertenencia. Por ejemplo, es la terminación en al o en ar. Por ejemplo, liminal, que quiere decir algo fundacional, algo con inicial, ¿sí? Y puede ser también lunar, eh, judicial, no me salen mucho las palabras a esta hora de la mañana. Pero bueno, es nada más que para que tengan una idea. Pertenencia, procedencia y relación es el significado de el sufijo ano, ino o no. Por ejemplo, urbano, divino, colono.
etc. Pertenencia o lugar indica ario, orio y torio. Por ejemplo, agrario, territorio, sanatorio. Con la terminación as con z, is u os, está la tendencia o cualidad intensa. Por ejemplo, falaz, feroz, feliz. La posibilidad pasiva la hace o la determina el sufijo ible o able. Por ejemplo, probable, factible, imposible, etc. Los abstractos de cualidad que son acción verbal se construyen con el sufijo ela o tela. Por ejemplo, clientela o cautela. Podemos agregar entonces a cualquier base de verbal o nominal cualquiera de los sufijos que estamos viendo y transformarlo en una palabra, digamos, un nuevo vocablo. No es nuevo en el sentido de que no es un neologismo, sino que es así como se van uniendo los significados y las formas lingüísticas. Bueno, espectro, claustro tienen como significado el resultado que aporta el sufijo tro. Hemos visto ya en el primer trabajo práctico las locuciones latinas. Vamos a repasarlas rápido. Ad hoc significa para esto, literalmente, con este fin, para este propósito. Ad interim literalmente significa entre tanto, se refiere a algo provisional. ¿Sí? Ad libitum o ad libitum significa según tu deseo, a voluntad. A priori significa antes y a posteriori significa después. Bona fide significa buena fe y de facto, de hecho. Exempli gratia o verbi gratia también quiere decir por ejemplo. Acá no está el verbi gratia. Ex officio quiere decir en virtud del oficio. Nosotros también decimos de oficio, o sea, lo hacemos porque lo sabemos hacer, porque nos corresponde hacerlo. Y ex profeso significa hecho a propósito. Grosso modo no se utiliza con la preposición. Mucha gente dice a grosso modo. No, no es a grosso modo, es grosso modo. Por ejemplo, ¿cuántos años hace que construyeron esta casa? Y grosso modo, como diciendo, estoy haciendo un estimado, un aproximado. Ich et nunc, ¿qué significa? Literalmente, ich significa aquí, es un adverbio de lugar. Y nunc, ahora, un adverbio de tiempo. Por lo tanto, ich et nunc, ahora, aquí y ahora. In albis. In albis significa que uno no comprende nada, está en blanco. Nosotros decimos en español, estoy en blanco, o sea, no, como un papel que no se ha empezado a escribir todavía. Impromptu, te viene la palabra impronta, ¿sí? Es lo que te caracteriza sin demasiadas mediaciones, es la impronta. Pero en latín no significa impronta, significa de pronto, repentinamente. In situ, por ejemplo, nosotros tenemos clase in situ, cada uno está en su sitio, ¿no es cierto? Se usa para especificar el lugar en el que se desarrolla un hecho. Entonces, el juez determinó in situ, o sea, el juez fue a ver, por ejemplo, el escenario de un crimen y ahí mismo, in situ, determinó resolver cierta cosa. Ipso facto quiere decir en el mismo momento. Acá está la traducción literal. La traducción literal es por el mismo hecho. Pero, por ejemplo, alguien me insultó y yo, ipso facto, le pegué una piña. Bueno, quiere decir, no esperé mucho más para reaccionar. No hagan esto en sus casas, por supuesto, es un ejemplo. Non liquid. En latín la C, la Q y la U se pronuncian como
como si fuera una C, la Q. Entonces significa no está claro, non liquid, no entiendo. ¿Sí? Recién vimos in albis, que quiere decir estoy en blanco. Y non liquid es porque no está claro. Nota bene, nótese bien. O sea, ojo, eso quiere decir nota bene. Y se escribe la sigla. La sigla es la condensación de las palabras expresada a través de las iniciales de esas palabras. Per se emplea para referirse a alguna situación que se da por sí misma. ¿Sí? También se puede decir en latín per se ipsum, por sí mismo, pero con per se es suficiente. Y el quid pro quo. Bueno, es una expresión que se usa también en español, quid pro quo, quiere decir, bueno, en lugar de fruta comeremos postre. Esto es un quid pro quo, o sea, una cosa por otra. Pero fundamentalmente lo que significa es una confusión. O sea, te confundiste peras con manzanas, por ejemplo. Esa sería la mejor explicación de esta locución. Otras locuciones. A capela quiere decir al estilo capilla. Se emplea para designar la música coral sin acompañamiento instrumental. Por eso cuando alguien canta sin acompañamiento dice canto a capela. Alias significa el otro nombre. Ahí dice de otro nombre, pero es el otro nombre. Alter ego es el otro yo. Y bis significa dos veces. Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. RIP es una sigla. Quiere decir requiescat in pace. Que descanse en paz. Nosotros en español usamos QEPD, que en paz descanse. Y modus operandi es la manera de operar. También se puede decir modus vivendi, que es el modo de vivir. Bueno, vamos a establecer algunas comparaciones, ya no con respecto al español, sino con respecto al latín y al griego. Por ejemplo, hippos en griego y ecus en latín significan lo mismo, pero son cosas diferentes, o sea, son formas diferentes. Nosotros hemos tomado la palabra del gótico, el caballo. No decimos, bueno, podemos decir equino, pero nadie dice voy a alquilar un equino, dice, o voy a montar a equino. Sin embargo, los deportes o las actividades concomitantes con la cría de caballos se conocen como hípica, hipismo, equitación, etc. Equinoterapia, ¿sí? Bueno, opsis, de ahí viene óptico, y oculi, de ahí viene ojos, oculista, ¿sí? Fíjense que oftalmólogo no viene ni de opsis ni de oculus, viene de otra palabra griega, que quiere decir la vista, no quiere decir los ojos. Nosotros en español confundimos, hay gente que dice, uy, tengo un problema en la vista. En realidad el problema lo tenés en los ojos, pero se utiliza esa imagen que es una imagen, como si dijéramos, metonímica. Se dice, se expresa el todo por una de sus partes, o mejor dicho, se expresa una parte, como los ojos, por la función completa que desempeña esa parte. Lo vimos la vez pasada, foné y sonus, de ahí viene sinfonía, ¿sí? Fonética, fonología y consonancia. Me salté una, etos y mos. La gente dice, estos son problemas éticos y morales. Redundante. Ético y moral es lo mismo. Mos da moral y etos da ética. Pero tanto la ética como la moral son el mismo campo de preocupaciones. ¿Cómo se la llama a la filosofía que se ocupa de las costumbres? Ética o filosofía moral. Bueno, después tenemos
Poli, en griego viene policiano, viene de otro lado, viene de polis, de político, de la ciudad. Pero por ejemplo, polimorfo, polígono y multi, que también significa muchos. Acá tenemos polimorfo, multiforme, amorfo, polideportivo, etc. Hemi y semi. Hemi en griego, semi en latín, significa mitad. De ahí viene hemisferio, semisfera, la semifinal. Bueno, finalmente tenemos la palabra esfera, tanto en latín como en griego, que significa, bueno, un objeto redondo. Y kilo, que en griego significa 1000, de ahí viene kilómetro, pero también en latín está la palabra milia, que significa millar. Vamos a ver ahora palabras de origen árabe. Bueno, primero vamos a ver expresiones y saludos que usamos en español, pero que vienen del árabe. Por ejemplo, ojalá. En árabe es insha Allah, o sea, si Dios quiere. Expresa un fuerte deseo de que suceda algo que se ha expresado o que se expresa a continuación. Ojalá vengas, ojalá me tome un helado, etc. Habrán escuchado muchas veces la expresión olé u ole. Viene de bu, la, por Dios. Sirve para animar y mostrar aprobación o entusiasmo por la actuación de alguien, particularmente, bueno, en el ruedo de los toros, en el toreo, la tauromaquia, o también en el baile flamenco, ¿no? Cuando baila dice ole, ole. Bueno, en árabe el saludo es también, por Dios, Alá, ¿sí? Allah se diría en árabe, y nosotros decimos hola. Fíjense cómo en casi todas las lenguas, en inglés, hello, aló, en francés, se parecen por la influencia del árabe, aunque no hayan sido invadidos por los árabes ninguno de estos países, ni Alemania, ni Francia, ni Inglaterra, etc. Ala, no sé si tienen parientes españoles que dicen ala, ala. Se escribe con H, no quiere decir el ala del pájaro, quiere decir justamente una voz de una interjección. Vamos, vamos. ¿Sí? Vamos. Nosotros no utilizamos tanto la expresión vamos en el sentido de que si usamos, dejémonos de joder, algo así. Ala, ¿sí? Y hasta es una preposición de origen árabe. Ustedes saben cuáles son las preposiciones. Ante, bajo, cabe con contra, de, desde, hasta, hacia, etc. Bueno, así está. Hasta no la van a encontrar ni en francés ni en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque el español ha adoptado la palabra de origen árabe. Bueno, baldar viene del árabe batala, que significa inutilizar. Dejar a alguien por un accidente o una enfermedad sin poder moverse o sin poder mover alguna parte del cuerpo. Eso es baldar. Es una palabra española que nosotros no usamos, pero sí se usa como verbo pronominal y significa dejar a uno maltrecho, postrado o agotado. Este trabajo me balda. Estoy baldado. Ahora, la locución adverbial de balde, esto lo hicieron de balde, significa inútil. ¿Sí? Se emplea para decir que es gratis, que no tiene precio, etc. Ahora, cuando va con la preposición en, significa, ahí sí, inútilmente. Le suplicó en balde. Estudiamos en balde. Fulano, mengano, sutano, perengano. Vienen del árabe fulan, que significa un don nadie, un tal.
Se usa cuando se designa a una persona cuyo nombre se ignora o se prefiere omitir. El fulano aquel me quería engañar. En femenino, una fulana es una prostituta. Como siempre, ¿no? El lenguaje marcando, en un caso se trata de varones, no pasa nada. En el caso que se trata de mujeres, se trata de un uso peyorativo o discriminador. La palabra mengano del árabe viene de mankan, que significaría cualquiera, mankan, el que sea. Rehén, palabra que nosotros usamos, viene del árabe ran. Se dice de una persona que se retiene para obligar a otra a que cumpla determinadas condiciones, etc. Es decir, un elemento de presión. Ese es un rehén. Pero ya no es un objeto, sino que sería una persona. Halagar. Otra palabra que no viene del latín, viene del árabe y significa kalak, tratar bondadosamente, decir cosas amables a alguien por interés. Por ejemplo, halaga constantemente a su jefe. La palabra racha es de origen árabe y viene de rai'a, sacudida, reacción. Se trata de un periodo breve de fortuna, más comúnmente en los juegos de azar. Es la racha ganadora. Hemos tenido una buena racha jugando, por ejemplo, al póker. El chisme, palabra que todos conocemos, y el chisme tiene un atractivo como actividad física, actividad lingüística. Parte de un todo que ya se ha roto y actualmente se emplea mucho para referirse a una cosa baratija o trasto pequeño. También cuando se cuenta un cotilleo. No quiero que me cuentes chismes sobre esa persona. Fíjense que en el origen etimológico, chisme no significa rumor, significa un desprendimiento, ¿sí? Saquen de acá estos chismes, se dice en el español de España. Es decir, estas partes que han quedado de un todo que se desintegró. Bueno, embarazar, fíjense, viene del árabe. Nosotros usamos la palabra, en vez de embarazada, preñada, porque ese sí viene del latín, pero embarazar no. Significa algo que sobresale. Poner dificultades, estorbar. De ahí viene, estoy en una situación embarazosa. Porque acá de lo que se trata es de señalar el carácter, podríamos decir, difícil de superar, la dificultad que tenemos, y no tanto la situación de preñez. Se supone, fíjense que, como también significa algo que se opone, algo que dificulta, el embarazo tiene que ver justamente con las dificultades corporales que en los últimos tramos de la gestación presenta el cuerpo de la mujer. Muy, muy interesante para hacer un análisis etimológico y de lenguaje inclusivo con la palabra embarazar, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos a ver a partir de la otra semana lenguaje inclusivo. Hay mucho material para leer y mucho para discutir. Bueno, todos hacemos nuestra tarea, ¿verdad? Tarea también es una palabra que viene del árabe, pero significa paliza, no significa actividad. Es cualquier tipo de trabajo o actividad, por ejemplo, las tareas domésticas. Pero, ¿por qué viene de la palabra paliza? En realidad, por lo dificultoso, por lo penoso, por lo esforzado, por lo obligatorio que se supone que es la actividad a la que llamamos tarea.
Por ejemplo, si yo me pongo a trabajar en algo placentero, digamos el cantero del jardín, no lo considero una tarea. Digo desde el punto de vista etimológico, pero en el origen de estas palabras es donde encontramos algunos misterios que el tiempo se encargó de disipar. Bueno, los anicos viene del árabe que significa an-nik, de ahí viene anico, y justamente quiere decir lo que está roto. Pedazos pequeños en que se divide alguna cosa al romperse. Por ejemplo, lo hizo anicos. Vamos a ver algunos adjetivos, algunos calificativos sobre las personas. Por ejemplo, la palabra mezquino. La palabra en árabe era miskin, que quiere decir pobre, desgraciado. Normalmente el mezquino es el amarrete para nosotros, ¿no? Es el que guarda demasiado, el tacaño. Se dice de la persona que da o gasta con gran dificultad o en pequeñísima cantidad. Parece que para los árabes gastar poco no era, no estaba relacionado con la codicia, sino con la escasez. También se aplica a la persona los sentimientos que no tienen nobleza y generosidad. Es un hombre mezquino, incapaz de perdonar. Nosotros decimos la palabra gil. Bueno, ¿de dónde viene? Del árabe, yail, ¿sí? Yail sería. Pero no quiere decir tonto, quiere decir inculto en árabe. Nosotros en español lo usamos como un tonto, un atolondrado, ¿sí? Un crédulo. Zafío o zafía, del verbo del árabe yafi, significa grosero, incivil, persona inculta que se comporta con tosquedad o grosería. Bueno, en español no se usa mucho zafío, pero sí se usa mequetrefe. Mequetrefe significa una persona de poco juicio, sin formalidad, inútil. En árabe significaba petulante, orgulloso. Es decir, se conservan las formas de las palabras, pero el significado se va adaptando. Ustedes han escuchado más de una vez la palabra salamero. Bueno, viene del árabe salam, que significa algo así como muestra de sumisión, eh, la persona que se humilla, no el que es humilde, sino el que rinde pleitesía y reverencia a sus jefes. Otra palabra que ya no se usa mucho en español, que significa holgazán, perezoso, haragán, el gandul. En árabe, el gandul no era el holgazán, era el valentón, el bravucón, el provocador, el que hace bullying, ¿sí? Asesino, todo el mundo sabe lo que es asesino, pero en árabe viene de ayashin, que son los fumadores de hashish, los cierto tipo de drogadictos. Se ve que eran personas complicadas. Y por eso quedó la palabra asesino. Cafré, de ahí viene la palabra infiel. Se emplea para referirse a una persona cruel, salvaje, maleducada, bruja, grosera, ¿sí? Se cuenta que los árabes que habitaban el sur de la península ibérica tenían se bañaban con mucha asiduidad, eran personas muy higiénicas, muy refinadas, y por lo tanto encontramos tantas palabras, digamos, como insultantes al grosero, al que no se viste bien, al que no se presenta bien. La palabra jeta significa hocico o nariz. Se emplea en sentido familiar, pero también en sentido vulgar, en España. Es la cara de una persona en estado normal o enfadada. Vaya que jeta tienes, dicen los españoles.
También se usa para indicar a una persona inescrupulosa, un cara dura. Se cuela sin entrada, sujeta, no le importa nada. Persona inescrupulosa. Gandul significa holgazán en español, pero fargan significa, de ahí viene nuestro aragán, desocupado, ocioso. Se emplea para referirse a una persona actualmente que rehuye del trabajo y pasa la vida de manera ociosa. Cazurro es la persona ignorante, insociable, sucio, que actúa con desconfianza. Fíjense cuántos insultos han perdurado del árabe en el español. Bueno, otras palabras relacionadas con la conducta humana y con el insulto. Por ejemplo, chulo, que viene del árabe shul, significa dispuesto, ágil. Es el que hace y dice las cosas con chulada, es decir, acción indecorosa propia de gente de mala crianza o condición ruin. Parece ser que en el Madrid antiguo se le decía chulo a la persona distinguida por su afectación y guapesa en el traje y en el modo de producirse. Por eso se le dice todavía, oiga, chulo, es decir, buen mozo, ¿sí? Es uno de los pocos casos en los que las palabras significan o tienen acepciones totalmente opuestas. Farota es una palabra que se ha perdido en el español, es la mujer charlatana y mentirosa. De ahí viene, del árabe jaruta viene, mujer descarada, descocada, sin juicio, ¿sí? La palabra mamarracho, mujarrashi, significa payaso. Se aplica a una persona ridícula en su aspecto o en sus acciones. Con este traje estás hecho un mamarracho. También en una figura o cosa ridícula, fea o mal hecha. A mí me parece que esto es un mamarracho. Y el soquete, del árabe sucata, significa desecho. Se emplea en figurado para referirse a un hombre feo, de mala traza, pequeño, gordo, etc. Y por último vemos los colores. El carmesí, que viene del árabe kirmisi, de color granate, rojo subido, y el escarlata, que viene del latín, escarlatum, pero también del árabe, ciclatum o ciclat, que es un tejido de seda brocada de oro que se aplica al color rojo vivo entre el vermellón y el carmín. Y a las cosas de dicho color. Por ejemplo, un terciopelo escarlata. Bueno, con esto terminamos el capítulo de etimologías. La próxima vez comenzamos con lenguaje inclusivo. Eso será el lunes 27. Si quieren la clase sincrónica la podemos hacer. Solamente me escriben y nos encontraríamos como la otra vez a las 10 de la mañana del 27 de septiembre. ¿Y quién te dice que a lo mejor volvemos a clase presencial? Ojalá que esto sea posible. Yo no tengo ninguna notificación del instituto, es nada más que una expresión de deseo. Nos vemos, suerte.